Buenas, buenas. Hola gente, buenas noches. Luciana, ya estamos grabando. Bien. Bueno, ¿cómo están todos? Se está escuchando un ruido ambiente. A ver, Fran. Ahí estamos. Bien, bueno, acá todo perfecto. Bienvenidos a esto que es Náufragos. Y bueno, y que es una propuesta que llevamos a cabo con Franco, ¿sí? Que está en Miami y ve de otra manera quizás lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Franco, ¿me podés contar qué es lo que podrías destacar de esta semana? ¿Qué te llamó la atención en estos días que no hemos estado hablando en Náufragos? ¿Qué pasó en la Argentina, no? Como decís vos, yo siempre lo veo de afuera, ¿no? Pero me llamó mucho la atención la entrevista de Mondino eh, por varias cosas. Me llamó mucho la atención la reacción. Me parece que el PRO se está comiendo la campaña de La Libertad Avanza. Lo que se ve ahora es algo muy distinto de lo que se veía antes. Y entiendo que varios tienen prohibida la palabra, entre ellos Mondino, por porque algunos dichos que hacen que la gente no nos vote. Eh, por otro lado, lo que sí me pareció llamativo es que hay una preocupación ahora, aparentemente en algunas encuestas empezó a dar que gana Milei por un leve porcentaje de diferencia. Y eso tiene a todo el mundo nervioso, sobre todo a todos los periodistas que defienden al oficialismo, ¿no? No sé si vos viste alguno o si escuchaste algo. Sí, totalmente. Empezó a cambiar también el discurso del kirchnerismo, bueno, digamos de los militantes periodistas oficialistas. Sí, empezaron como a mostrar de otra manera la situación, porque comenzamos con una idea de que, bueno, ya ganaba Massa, ¿no? Y todo eso se cambió, mutó, y bueno, empezaron a llegar las primeras encuestas. Las primeras tenían una cuestión muy relacionada con que, bueno, en ese momento estaba el voto bronca muy presente, o en realidad la bronca de la gente que había votado a Bullrich, que iban a votar en blanco, todo esto. Después, sí, yo creo que hubo un cambio importante, pero son días, ¿no? Uno se pone a analizarlo, son días, y justamente coincido con vos en que, bueno, que la campaña de Milei se volvió una campaña más eh, atractiva para los votantes de Macri y de Bullrich, que es lo que tendría que hacer, obviamente. Si querés, la de los dos, la de Massa también. Sí, sí, la de Massa también. Massa se movió con mucha inteligencia dentro de lo que fue esta etapa en la que se dieron entre las PASO, ¿sí? Y después en las generales, presidenciales, perdón. Y ahí en ese momento, mientras Milei y Bullrich se destruían mutuamente, bueno, él aprovechó ese momento. Me da esa impresión que fue lo que hizo que repuntara de alguna manera y que captara el voto de la gente que vota a Larreta, porque digamos que eso fue el target. Sí, ojo, también para mí sabe más a capitalizar la gente que le tiene miedo a mi ley, ¿no? O sea, y Massa con Alfonsín y Massa recitando el preámbulo y todo eso me parece una locura, pero creo que estratégicamente es un movimiento para ese lado, ¿no? Para el lado de quiero quedarme con la gente del centro. Sigue sin Sí, aparecer, no sé si viste la foto que se hizo medio viral, medio famosa estos días que están en el Congreso, que Massa está arriba y Milei apoyado contra la pared y Massa lo mira para abajo. Fíjate que no hay nadie, ni del peronismo ni del kirchnerismo con Massa, está solo. Eso es totalmente a propósito. El tipo no quiere que nadie se le acerque porque no quiere que lo vinculen ni con los sindicalistas, ni con... Acordate que antes de las elecciones salieron en ese mismo balcón y uno de los moyanos hizo
un dedito de fuck you y sacaron una foto que eso le costó votos. Sí, de todas formas la foto que se sacó no me parece algo positivo, más allá de que sí, tenés razón, Yo se no digo que preocupó por no estar no hago una calificación reunido de con que sea, esos impresentables. yo no digo que no hago una calificación de que sea ni positiva ni negativa, lo que digo es, No, sí, sí, fíjate hasta qué detalle está pensando las cosas, que en ese balcón él sale solo, cuando nunca los peronistas salían solos en sí, ese balcón, siempre era en patota y aparecía, no sé, Máximo por atrás y Moyano y toda esa gente, ¿no? De hecho, claro. ni me acuerdo el apellido, sé que es kirchnerista, pero ni me acuerdo el apellido del vicepresidente, no lo muestra nunca. La primera vez que en Argentina que el Ah, vicepresidente, sí. claro, súper kirchnerista, no aparece nunca. ¿Dónde aparece? No, no parece. Y bueno, y está esa cuestión de tratar de mostrarse lejos es como, viste, esa oportunidad en donde Marge quería convencer que las familias iban primero, ¿no? Y que lo escondía Bart. Básicamente es lo que está haciendo Massa, lo está escondiendo al kirchnerismo, está escondiendo a su Bart, Sí, ¿no? no resiste Eh, ningún análisis, porque el primer diputado de la lista es Máximo Kirchner y su vicepresidente es Rossi, más kirchnerista que eso, imposible. O sea, no resiste ningún sí, análisis, pero el tipo se muestra solo y hace que eso es para obtener al votante más central, ¿no? Que no es ni kirchnerista, ni mileísta, ni del PRO, ni nada, que está más en el centro. sí, sí. Bueno, yo conozco gente que votó a Larreta y que va a votar a Massa hoy, ¿no? Que entre estas dos. Yo Y también conozco, uno o sea, existen. yo conozco gente que hace una semana atrás iba a votar a Milei y hoy me está diciendo que por ahí lo vota Massa. Mirá lo que te digo. Mira, puede ser que no sea mucha. No, yo los que votaron a Milei, lo que pasa es que acá en Mendoza es otra la realidad. Digamos, acá sacó mucho Milei y va a sacar mucho. En realidad, por ejemplo, esto que hizo Cornejo, que es otro de los temas que podemos destacar de estos días, es de apoyarlo a Milei abiertamente, de sumarse, digamos, a ese costado de Juntos por el Cambio, que va hacia algo realmente opuesto al kirchnerismo. Otra de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención de esta semana fue lo que dijo Mejides, Fernández Mejides, bueno, que había que votarlo a Massa. Realmente es como una época en la que algunos personajes se caen de cierto pedestal en el que los colocamos, porque eso me parece muy grave, ¿sí? No, Sabiendo no, lo que es Massa. está bien. Sí, a mí no me parece tan grave. Eh, Fernández Mejía siempre fue una persona centrada. Yo no necesariamente coincido con ella, pero siempre fue una persona muy centrada, en el sentido de nunca fue muy, en su carrera política nunca fue muy extremista en nada, ¿sí? Con lo cual es lógico porque el extremista se lo ve a Milei y el centrado se lo ve a Massa. Acá hay un punto que hay que destacar, que ya lo hemos hablado, pero es básicamente de la misma manera que Milei sabe muchísimo más de economía. Los dos candidatos son muy inteligentes, pero de la misma manera que Milei sabe muchísimo de economía, muchísimo más que Massa, Massa sabe muchísimo más que Milei de política. Y se está notando. Y creo que ahí, por ahí hay un tema. Siempre aparecen intelectuales. A ver, había una lista de intelectuales que acordaban con absolutamente todo lo que decía Cristina, ¿no? Este, Sí, pero totalmente. a Bueno, mí, ¿qué a mí tal no me cambia, si le pero ponemos... lo veo. Pará, Ah, déjame perdón. mencionar la privatización del mar, no nos podemos perder esa joyita. Sí, te escucho. Eh, en el, en el, en el momento, más allá de la locura que puede llegar a ser o no ser, quizás bien explicada es una muy buena idea, no lo sé, porque no conozco la idea, pero más allá de la idea en sí, el peor momento y el peor lugar para hacer ese tipo de declaraciones. ¿Sí? Por eso te arranqué diciendo que hay una lista de prohibidos que tienen prohibido hablar hasta las elecciones en la libertad avanza, justamente por ese tipo de cosas. O sea, me parece
que la asociación con Venegas Lynch familia le está costando cara a Milei, porque entre el comentario de romper relaciones con el Vaticano, que fue lo peor del acto de cierre, y ahora el comentario de que hay muy buenas ideas para privatizar el mar, acordate que hay un grupo muy importante de argentinos a los cuales la palabra privatizar le ponen los pelos de punta. ¿Sí? Entonces creo que eso no ayudó. De todas maneras, hay que ver si es real o es mentira lo de las encuestas, ¿no? Porque hay otra versión que dice que se está poniendo como segundo Massa a propósito en las encuestas para ver si logra que más gente lo vote. Hay que ver. Sí, bueno, eso también, pero nunca uno puede pensar bien de las intenciones kirchneristas, pero lo que pasa es que también históricamente cuando van a un balotaje gana el que estaba segundo. Pensemos lo que hizo el mismísimo Menem, ¿no es cierto?, cuando se baja de la candidatura con Kirchner. Porque bueno, él había sacado más votos que Kirchner, pero sabía que venía toda una oposición que se iba a reunir para que no siguiera el menemismo. Yo creo que finalmente eso puede llegar a pasar con el kirchnerismo y que por eso Massa busca no relacionarse, que no lo llamen kirchnerista y mostrarse como algo diferente. Lo que pasa es que eso diferente es el mismo Massa, que me parece incluso peor que el kirchnerismo, si es que hay algo peor, ¿no? Entonces, bueno, creo que es todo un balance que se está haciendo, es que la gente está como empezando a decir, bueno, ¿qué votamos? ¿Sigue lo mismo o cambiamos definitivamente o nos tiramos a esto que no sabemos qué es? Hay muchas ¿Sí? cosas peores que el kirchnerismo, por ejemplo, el estalinismo. Pero bueno. Seguro. Eh, Pero bueno. Mirá, el punto es hasta dónde le va a funcionar a Massa. El punto es ese, hasta dónde le va a funcionar. Yo creo que hoy por hoy cualquiera de los dos candidatos que gane va a ganar por un margen chiquito, por un punto. Por eso dije en el programa anterior, si hay algún interesado de los que están escuchando en que gane Milei, si pueden vayan a fiscalizar, porque fraude chiquito sí hay. Gran fraude que cambie una elección realmente no lo creo, pero fraude chiquito de un punto o dos puntos sí hay, siempre. Entonces, en un balotaje eso puede hacer la diferencia. Sí, Pero, sí, se, hoy es así. pero se define en eso, Luciana, se define en si a Massa le va a dar o no le va a dar para convencer a los que faltan. Lo que a mí me da pena son declaraciones como la de Mondino o como la de Venegas Lynch porque suman gente para Massa. O sea, están haciendo campaña para Massa en definitiva. Yo la escuché, perdón, a Mondino no dijo nada grave, lo que usó fue el término mercado aplicado a órganos, pero en realidad lo que estaba explicando es algo que es lo que hizo la nata, por ejemplo. Pero O sea, tampoco es como para... Lo que pasa es que acá agrandamos todo no es lo que hizo la nata, lo que hizo la nata es diferente. Pero de todas maneras, no pasa por un proceso de racionalización. Eso creo que es la diferencia que tenemos vos y yo. Vos pensás que los otros piensan y no piensan. Y no estoy diciendo que no tengan la capacidad de pensar, lo que estoy diciendo es lo viven más como una cuestión emocional. Entonces, si juntan mercado con órganos, listo, se cortan las venas ahí. Ya está, no van a analizar. eh, es un Boca River, ¿entendés? Es un blanco o negro. No van a Sí. analizar. No se van a poner a hacer este proceso que vos estás haciendo, decir, bueno, pero mira, en realidad, no la van a escuchar. Dijo mercado y dijo órgano. Listo, no se escucha nada más. Entonces Bueno, pero pensémoslo así, Franco. pasa a ser un tema de que mejor no mencionarlo. ¿Cómo decir que lo pensemos? Y que la gente que la va a votar a Mondino, o sea, que va a votar a la Libertad Avanza y a Milei, sabe que Mondino no dijo eso porque uno los escucha hace mucho tiempo, ¿sí? Que no quiso referirse a esa cuestión Sí, pero que la han explicado miles gente. de veces. Pero la La gente. gente que no lo vota, a mucha gente no le importa. O sea, si estamos del otro lado con una posible, o sea, pensemos en lo que es el narcotráfico y todo eso, eso nos genera miedo, ¿no? Lo que se puede venir, eh, ¿qué les puede importar esa cuestión de los órganos? Yo creo que la gente no está dándole importancia a eso, sí los medios, ¿no? Y por ahí te saca, no sé, una nota, Mondino dijo esto.
Pero a la mayoría de las personas no les importa eso, ni siquiera saben quiénes son los que se presentan, o sea, tenemos que pensar eso, ¿no? Entonces, la cuestión de los órganos, ¿a quién puede escandalizar? Quizás a los radicales que están en contra de Milei, ¿no? Y les sirve como para tomarse eso, pero el voto ya está decidido. No coincido con vos en el tema de que hay mucha gente que está indecisa y por una frase de ese tipo puede decidir por masa. Porque dicen, no, mirá, parece que están bien en economía, pero se van tanto al extremo que están hablando de armar un mercado de órganos, mejor no. Sin entender, esto que estoy tratando de explicar lo explica muy bien Durán Barba, ¿eh? Sin entender el alcance de lo que está diciendo Mondino y que es totalmente centrado en lo que dijo, yo coincido con lo que dijo. Pero de hecho así funciona acá en Estados Unidos. Pero el punto es, esa gente lo maneja de manera emocional y hay gente, así como hay gente que no le va a importar, como decís vos, hay gente que sí le importa y dice, no, mirá, la verdad están tan a la derecha, son tan pro mercado que están hablando del mercado de órganos. Si vos no le haces un análisis de contenido y simplemente haces un cherry picking de lo que la mujer dijo, otra vez siguen hablando de mercado de órganos, con lo cual no los votemos. Esa es la conclusión que saca un grupo de la sociedad. De la misma manera, que aunque sea ridículo, hay un grupo de la sociedad que va a decir, no, mirá, están hablando hasta de privatizar los mares, están locos. Entonces, esas cosas Sí. no ayudan. Ese es mi punto. No, hay que cuidarse, tal cual. Pensar en lo que puede llegar a salir en los diarios y todo esto, que de eso hablan mucho los políticos siempre, ¿no? Que se toman una frase y lo matan al pobre. Franco, ¿te parece que arranquemos con el tema de hoy? Dale. Sí, ya veo que tenemos un público que está seguramente esperando a la expectativa. Me gustaría empezar, si estás de acuerdo, con un poco de hablar algo del pasado, ¿no? Cómo se vio a estos personajes que de alguna manera quisieron modificar la historia o modificar las estructuras. Y de alguna manera es una revolución, ¿sí? Una revolución en el sentido siempre, las revoluciones son aquellas que cambian las estructuras y que a partir de ese momento ya no es más como era el país. Sin hacer una comparación de Milei con Sarmiento, porque realmente no creo que Sarmiento sea, que no creo que exista hoy ningún político que pueda colocarse en los zapatos de Sarmiento, ni ninguna persona en general, ¿no? Eso lo quiero aclarar. Pero me parece muy interesante mirar a través de la historia, ¿sí? Cómo se observaba a un personaje de la talla de Sarmiento, que en la actualidad tiene un espacio dentro de lo que es el panteón de los próceres, en ese momento. ¿Mm? Cuando él decía que quería cambiar el sistema educativo, por ejemplo, se burlaban. Se burlaban a través de los medios, se burlaban de todo lo que hacía Sarmiento, de que él dijera que iba a convertir el país en una escuela, ¿sí? Porque eso era algo que no era lo normal en ese momento, ¿sí? Existían escuelas que servían para dar las primeras letras, muchos todavía seguían yendo a las iglesias para esto, y entonces eso que estaba planteando Sarmiento era una locura. Por eso a mí a veces cuando empecé a escucharlo a Milei, ¿sí? Empecé a escuchar que él tenía ideas con respecto a la educación de modificarla, ¿no? La educación iba a seguir siendo gratuita, ¿sí? Pero de otra forma, ¿no? Con el sistema de vouchers. Y todos dicen, bueno, pero vos que lo admirás a Sarmiento, y a mí me daba mucha gracia, porque no tienen ni idea de lo que es Sarmiento, las personas que me decían eso. No tienen ni idea del concepto revolucionario que planteó Sarmiento en su época, y que esta escuela que hoy tenemos es muy similar a la que generó Sarmiento, y es una escuela para otra realidad desde el punto de vista económico, otra realidad también desde el punto de vista del... Luciana, ¿estás ahí? Yo te perdí, no te escucho. Te dejé de escuchar. Y es una pena porque estaba muy interesante lo que estaba diciendo.
Te veo en línea, pero no te escucho. Bueno, salvo que Luciana vuelva, voy a seguir yo con lo que pensaba decir hasta que vuelva ella. En principio, la pregunta que tenemos hoy es si Milei podría o no podría cambiar el país. Yo en particular pienso que no lo va a poder cambiar. Eh, no porque sus ideas son malas, yo creo que las ideas que plantea Milei son en general muy buenas, son unas ideas libertarias y son muy buenas. Sería hora de que la Argentina se volcara hacia ese camino, pero yo creo que hay básicamente tres impedimentos en que Milei pueda cambiar el país. Para contestar a esta pregunta estoy asumiendo que ganó, ¿no? Estoy asumiendo que Milei gana ahora en el balotaje y la pregunta es, ¿va a poder cambiar el país o no? ¿Va a poder hacer todo lo que quería hacer? Y no desde un punto de vista de si va a hacer lo que dijo, sino desde un punto de vista de ¿se va a poder? ¿Va a cambiar algo realmente? Yo creo que no, y creo que no por tres motivos. Los tres motivos fundamentales por los cuales no va a poder cambiar el país son los siguientes. El primero es una fractura ideológica que hay muy fuerte en el país y que si no cambian eso no van a poder nunca salir. El segundo motivo es la política en sí, la política como... Se me desconectó, no sé qué pasó. Seguí vos, por favor, con lo que estabas exponiendo, después voy yo. Bueno, no, sí, lo que estaba diciendo era, volviendo al tema de Sarmiento, es, bueno, justamente eso, ¿no? Cómo siempre que alguien trató de modificar una estructura, tuvo un rechazo. Y para eso hice como una especie de reconto, ¿sí? De lo que hizo Sarmiento, de este hombre al que le decían el loco. Y primero él fue gobernador de San Juan, y en San Juan lo que hizo fue cambiar muchas cuestiones, y ahí tuvo una gran resistencia, ¿sí? Tuvo una resistencia por parte de la iglesia, puntualmente. Entonces, bueno, por ejemplo, Sarmiento se cruzaba con el cura principal de San Juan y le decía, lo invitaba delante de todo el pueblo, ¿sí? A que le tocara la cola para ver si le encontraba algo, porque decía que él era el diablo, entonces tenía que tener seguramente una cola, ¿no? Esto obviamente que generaba rechazo. Sarmiento era un hombre que generó mucho rechazo en la iglesia, ¿sí? Y que consideraba a los católicos de la peor manera. No solamente a los católicos, a todos, por ahí a veces me dicen, pero Sarmiento era antisemita. No, en realidad Sarmiento odiaba todo tipo de religión. Lamentablemente era su forma, ¿sí? Uno puede o no estar de acuerdo, pero la forma en la que lo expresaba obviamente no era la mejor. Y ahí él de todas maneras va a hacer cambios que no eran cambios que le parecían positivos a la población de San Juan en ese momento. De hecho se queja en cartas, ¿sí? A sus amigos y les dice, miren, me está costando mucho poder cambiar esto porque hay una resistencia a que incluso haga caminos, ¿no? Me recuerda mucho a esa cuestión de con el cemento no se come, que hubo en algún momento. Y por otra parte, cuando él fue presidente, bueno, realizó muchísimos cambios y tuvo una gran resistencia, principalmente, que fue la resistencia a generar en Córdoba el espacio astronómico, donde va a colocar a la cabeza a un personaje, a una potencia, realmente, a un hombre que estaba muy preparado, y va a tener mucha resistencia. Van a decirle, estamos en un país pobre, no podemos darnos el lujo de alguna manera de invertir en ciencia, pero en ciencia real, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer él? Bueno, básicamente no les lleva el apunte, es la primera ley que va a presentar en el Congreso para que se la aprueben, se aprueba y empieza toda esta construcción de lo que fue el Observatorio Astronómico en Córdoba. Al principio, y esto es muy interesante,
los que venían de alguna manera a realizar estas investigaciones, que eran todos de Norteamérica en su mayoría, observaban el cielo desde las terrazas de los vecinos, ¿sí? Y lo hacían utilizando una especie de monoculares, ¿sí? Que se utilizaban en el teatro, es decir, aquellos binoculares, perdón, que se utilizaban en el teatro, ¿sí? Entonces, con eso empezaron a observar las estrellas, con eso empezaron a observar el cielo, y la importancia que tuvo eso a nivel científico mundial es que se hizo por primera vez un mapa de las estrellas de la zona del sur del mundo, no existía. Por eso también este hombre va a aceptar venir a trabajar a la Argentina y poder hacer ese mapa que finalmente se imprime en la época de Avellaneda. Entonces, todas estas cuestiones que generaron mucha resistencia nos colocaron en otro espacio. Pero por eso, que es lo que les decía, a mí me da mucha gracia cuando me dicen, Sarmiento, ¿qué hubiese dicho Sarmiento de Milei? De los cambios que quiere generar en la educación. Y probablemente le hubiese parecido interesante escucharlo, ¿sí? Y probablemente Sarmiento hubiese cambiado la escuela actual hace tiempo. Así que bueno, creo que sin compararlo, sin decir que es similar para nada, Sarmiento es incomparable, pero me parece interesante que analicemos esa resistencia que tienen los pueblos al cambio, porque es la resistencia que tiene el ser humano al cambio, ¿sí? El ser humano no está hecho, el cerebro de los hombres no está hecho para que nosotros nos adaptemos más fácil al cambio. Busca evitar ese cambio, porque lo ve como un peligro. Busca que no salgamos de esa zona de confort. Obviamente después hay todos mecanismos de adaptación que han hecho que la humanidad siga existiendo. Pero estas nuevas normalidades, que se habló mucho durante la pandemia y todo esto, son muy resistidas a veces, ¿sí? Después se incorporan. Entonces me parece interesante ver eso, ¿sí? Ver si realmente Milei va a poder generar un cambio en algo en este país. Yo estoy dando este costado histórico yéndonos al siglo XIX, que es mi siglo preferido, porque les voy a dar otro último dato y ya te dejo, Franco. Uno, No, busca en el pasado. yo te quería preguntar una Sí. cosa sola nada más, pero para cuando termines, es si vos realmente creés que va a poder hacer un cambio en el país o no. Y bueno, yo creo que el cambio es necesario ya, no sé si lo va a poder hacer, porque eso no lo podemos saber, ¿no? Pero me parece que con este apoyo que está teniendo por parte de Macri y de todo ese grupo, creo que es más posible que antes. Ahí te tiro la chicana, por parte de la casta, decís. Por parte de la casta, Bueno. Totalmente. Bueno, Franco, eso era lo que quería decir, hablar No, sobre... perdóname, yo te corté y ibas a tirar un concepto más y yo te corté con preguntarte No me si... acuerdo. Ah, bueno. Bueno. Yo creo que no va a poder cambiar no va a poder cambiar el país. Y estaba explicando cuando a vos se te cayó la conexión, yo estaba explicando que creo que no, y creo que no porque mi pensamiento se basa en tres aristas o tres conceptos. El primero es que yo creo que hay una fractura ideológica muy fuerte en el país. ¿Sí? Y ahora voy a detallar esos puntos. El segundo, creo que la dinámica de la política se lo va a impedir y es algo que Milei desconoce totalmente. ¿Sí? Y tercero, porque creo que algunos de los planteamientos que hace Milei son muy teóricos y que la bestia del mercado no le va a contestar como él cree. ¿Sí? Entonces, vuelvo al punto uno para dar detalles de a qué me refiero. Yo creo que cuando siempre estoy asumiendo en este ejercicio mental que estamos haciendo que Milei ganó. ¿Sí? El balotaje ya sucedió, Milei ganó, no me importa si por medio punto, por un punto, por 5 ganó. Punto. ¿Va a poder cambiar el país, sí o no? El primer punto por el cual creo que no es por la fractura, y no estoy hablando de la grieta, hay una fractura ideológica. En Argentina, y no estoy buscando ser preciso con los números, sino simplemente explicar el concepto.
Pero más o menos vos tenés un 30% de personas que son las que votan siempre al kirchnerismo o a Massa, en este caso, que creen en un país totalmente diferente, más allá de que estén en lo correcto o no. Obviamente como libertarios yo creo que no, pero creen en un país diferente, en un país donde el Estado se hace cargo absolutamente de todo y creen que, bueno, que si hay problemas de plata, imprimimos más plata y ya está. ¿Sí? Y sin despreciarlos, digo, hay muchísima gente que va por la vida con ese nivel de análisis de la economía, inclusive de la economía propia. ¿Sí? Eh, lo vimos, Luciana, el martes cuando hicimos el último programa, cuando yo planteé el tema de la diferencia de derechos entre el hombre y la mujer respecto al aborto. Las dos personas que hablaron, inmediatamente en cuanto se mencionó la posibilidad de que un padre no se estuviera haciendo cargo de un hijo, las dos personas dijeron que el Estado se tiene que hacer cargo. Nunca nadie pensó ni que la familia se tenía que hacer cargo, ni que los adultos que engendraron ese hijo se tenían que hacer cargo. No, 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 automáticamente el Estado. ¿Sí? El Estado es los impuestos de todos nosotros. ¿Sí? Eh, ese grupo de gente cree que existen las cosas gratis. ¿Sí? Cosa que Milei en su campaña se ha encargado de repetir hasta el hartazgo que no existe nada que sea gratis. ¿Sí? La famosa frase que repite siempre, there is no free lunch, no hay almuerzo gratis, no existe. Si alguien te está pagando el almuerzo, algo quiere. ¿Sí? Eh, por el otro lado, vos tenés un grupo de gente que es el grupo de gente que, más o menos, con algunos infiltrados ahora, pero hay un 30% que lo vota a Milei, ¿sí? O que sí le interesa que haya un Estado eficiente, pequeño, que se bajen los impuestos, una sociedad de mérito donde se premie al que hace más, etcétera, ¿sí? Tenés un 30 y un 30 de cada lado, más o menos. Yo creo que del lado estatista son un poco más. Y después tenés un 30-40% en el medio que fluctúa, que va de un lado al otro y que vota si le gusta el candidato o no, no importa las ideas. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que si gana Milei, lo que se va a activar del otro lado es la máquina de impedir, porque todo lo que Milei diga que quiere hacer o proyecto que presente, etcétera, se van a agarrar de la más mínima coma para decir, le está vendiendo el país al imperio. ¿Sí? Y, y yo creo de fondo que hasta que no se solucione esa visión de dos países totalmente diferentes, no se puede hacer ningún cambio. ¿Sí? Yo creo que para poder hacer algún cambio un poco y normalizar la Argentina, lo que hay que hacer es algo similar a lo que se hizo en el 77 en España, que son los famosos pactos de la Moncloa, ¿sí? Que es lo mismo que se hizo en Chile, que es básicamente la gente de todos los partidos se sentó y firmó un acuerdo con el cual todos, no importa de qué partido eran, decidieron que sí, muchachos, tenemos que bajar el déficit porque si no la inflación nos come vivos. España decía eso en 1977. ¿Sí? Tenemos que bajar el déficit, el Estado no puede ser tan grande porque si no la única forma de pagar los gastos es imprimiendo dinero y si imprimimos dinero entramos en la inflación y la inflación es un flagelo para toda la población. Chile hizo algo similar. Chile ahora está con Boric en plena izquierda, pero Chile tuvo un ascenso económico muy importante durante casi 2 décadas, basado en un pacto donde se juntaron de todos los partidos y llegaron a un acuerdo. ¿Sí? Por ejemplo, en España, en el pacto de la Moncloa, otra cosa que llegaron a acuerdo es, bueno, paremos con que el empresario tenga tantas trabas para contratar y despedir gente, porque si no, no contratan, y si no contratan, no hay trabajo, y si no hay trabajo, la gente no cobra, y no le queda otra que vivir del Estado, ¿sí? Y las empresas no crecen. Entonces, a mí me parece que mientras en la sociedad argentina completa, y esto incluye al kirchnerismo, no exista la voluntad de sentarse, los políticos principales, ¿no? De sentarse y tener este tipo de acuerdo, no diga, bueno, mirá, un partido podrá gastar un poco más en lo social y otro podrá gastar un poco menos, pero
pero el gasto del Estado no puede superar, no sé, X puntos del PBI, o no se puede hacer determinadas cosas, o las leyes laborales se flexibilizan y no se tocan más, ¿sí? Mientras no haces ese acuerdo de parte de todos lados, yo no veo el cambio. Yo veo que cualquier cosa que haga mi ley se la van a revertir. Es que yo, discúlpame Franco, pero creo que eso es imposible porque no se puede contar con los kirchneristas. Son personas que no tienen ningún tipo de límite, no les interesa a la gente, lo hemos visto. O sea, Yo, lo que han hecho ha sido robarse todo el país y destruirlo. yo Entonces, creo que. no podemos esperar que de ellos se pueda dar un pacto con ellos o con un tipo como Massa, que Yo no tiene creo. límites Yo tampoco. creo que. Yo creo que te vas muy al extremo con las cosas que decís, porque acaba de decir que a Massa no le interesa a la gente. Massa le regaló más plata a la gente que Milei, parecería que le interesa más. Eso no es que le interese, discúlpame. Ahí está utilizando para comprar votos. Pero ese es tu Pero pensamiento, sabe que está destruyendo el país. ese es tu Eso no. pensamiento, el pensamiento de toda la persona que recibió plata es yo a Massa le importo. Massa le importa que yo tenga más plata. Bueno, pero cuando Yo vos coincido con vos, planteas algo pero serio, yo coincido con vos vos, estás. escúchame, déjame decirte una Sí. cosita más. Yo coincido con vos que los están utilizando. Y coincido con vos que la técnica es pan para hoy y hambre para mañana. Es una visión a corto plazo. De eso no me tenés que convencer. Yo el concepto que te estoy tirando arriba de la mesa es, hay un montón de gente que no piensa como nosotros. Hay un montón de gente que recibe esa plata y piensa que al peronismo sí le interesó y a Milei no. Ese es el concepto que yo te estoy volcando. No me tenés que convencer a Sí. mí No, pero lo que yo no creo es que esa gente, políticos, me estoy refiriendo, no a la gente común, que hace eso, tenga la capacidad de respetar un pacto para el beneficio de todos los argentinos, el real beneficio de los argentinos. No lo van a hacer porque no tienen moral directamente. Entonces uno no puede hacer no se o sentarían a esperar. firmarlo, ¿no? Pero ¿Cómo? no se sentarían a firmarlo, digo. No harían directamente. O sea, no podés. Por eso No. me parece interesante y creo que es uno de los puntos por los cuales Milei, digamos, empezó a crecer en su momento. Él, o sea, obviamente la dolarización, el terminar con el banco central y todo eso no es la mejor salida. La mejor salida es la que vos planteas, Frankie. Pero, ¿qué Sí, pasa? los quiero ver pagando para meter plata en el banco, en la banca Simons. No, no, Van a por eso, putear todos en Arameo. pero a lo que voy es que no se puede hacer un pacto de la Moncloa cuando tenés del otro lado a seres que no tienen ningún tipo de Bueno, límite. bueno, entonces lo que va a pasar es que ni bien termine la presidencia de Milei, ¿sí? Van a revertir todos los cambios. Es que puntualmente este cambio de terminar con el Banco Central y de dolarizar la economía es para que no puedan revertirlo porque va a ser muy ¿Querés complicado. que te De explique hecho, en por ejemplo, en el 5? Ecuador no lo pueden hacer. ¿Querés que te explique en 5 minutos cómo se hace? Pero en 5 No, está minutos. bien, pero es que la gente que empieza a cobrar en dólares no va a querer volver al peso. A eso voy. No cuando te digo que no va a ser algo votable. Después, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? En Ecuador vos les decís, quieren volver a su moneda y te dicen no, Mira, prefieren quedarse con los dólares. déjame que te explique cómo se desactiva eso de una manera muy sencilla. Yo entiendo lo que quiere hacer Milei. Yo no me parece que sea la mejor solución cerrar el Banco Central, pero sí entiendo. Entiendo que dolarizar va a hacer que la Argentina esté mejor que lo que está hoy. Sí, lo entiendo. Cerrar el Banco Central tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Entiendo lo que quiere hacer Milei. Es como si viviera en la casa de un alcohólico y en vez de poner bajo llave las botellas de vodka, las quiere romper. O sea, rompo el Banco Central para que no se tienten a ir a cambiar la carta orgánica de vuelta para volver a imprimir billetes. Lo entiendo, ¿sí? No es la mejor solución, pero es una solución. Y que a la larga se va a estar mejor, no tengo dudas, ¿sí? Pero yo te explico algo. Suponete que Milei logra hoy, que este es mi segundo punto de por qué Milei no va a poder cambiar el país. Suponete que Milei logra hoy todos los cambios necesarios en la Constitución, donde fuere, para dolarizar y cerrar el Banco Central. ¿Sí? Primero, una semi-mentira, si querés, de Milei, es que si cerramos el Banco Central no tenemos Banco Central. Eso es mentira. Si tu moneda es el dólar, tu Banco Central es el Banco Central de los Estados Unidos.
Y si acá imprimen billetes de más, la inflación de acá la sufrís vos. En 2020 Joe Biden imprimió el 25% de la masa monetaria que teníamos, tuvimos una inflación de 10% mensual. Perdón, anual, 10% anual. Que acá es una cosa de locos. Si algo así vuelve a pasar y Argentina está dolarizada, Argentina tendría un 10% de inflación anual. Que vos me dirás, frente a los niveles que tenemos hoy no es nada, es mucho mejor, sí, estoy de acuerdo. Pero que no tenés Banco Central es mentira. Tenés el Banco Central en otro país. Porque es el que imprime la moneda que usás. ¿Sí? Ahora, suponete que después de Milei viene otra presidencia peronista. ¿Sí? Que es lo que yo creo que va a pasar. Viene otra presidencia peronista. ¿Sí? Cualquier peronista que se pare en el medio, suponete un Capitanich que sale presidente. No te puede cambiar la dolarización porque es correcto lo que vos decís, la gente quiere los dólares y además está escrito en la Constitución. Fantástico, lo que te va a decir es bueno, pero el gobierno no tiene dólares. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, no nos vamos a meter con los dólares verdes que tiene todo el mundo, pero el compañero Amado Vudú va a empezar a imprimir los dólares violeta, que por decreto yo te voy a sacar que todos los planes del gobierno se van a pagar con dólares violeta, y todos los comercios de la nación están obligados a aceptar los dólares violeta como moneda de pago. Y si vos vas al Banco Nación con dólares violeta, te damos el equivalente en dólares si hace falta. ¿Sí? De entrada, después te lo restringen. Listo, con esa simple medida que sale por decreto, ¿sí? Lo que hicieron fue te crear una segunda economía. Entonces automáticamente dividiste el país en la economía de los ricos, van a tener dólares verdes, y la economía de los pobres, que van a tener dólares violeta, que se imprimen en la casa de Amado Vudú. ¿Sí? A la larga, lo que pasa es que la economía de los dólares violetas se come a la de los dólares verdes. Entonces no te va... El mismo argumento que usan hoy, que la gente quiere dólares, lo van a usar en contra. Te van a decir hay que reformar la Constitución porque el 80% del pueblo se maneja con dólares violeta y nada más que la oligarquía se maneja con dólares verdes y este país no puede estar manejado por la oligarquía. Listo, te destruyeron el concepto. No quiere decir que no sea un buen concepto de Milei y no quiere decir que la medida de Milei sea mala. Lo que quiere decir es que todo es plausible de ser destruido por el kirchnerismo porque tiene una ideología radicalmente opuesta, que es la fractura que venimos hablando. ¿Entendés el punto? Sí, sí, totalmente. Sí, la verdad que si lo ves de esa manera, todo se puede modificar. Y fíjate que sin modificar la Es muy Constitución. probable. ¿Cómo? Fíjate que sin modificar la Constitución. Sí. Y sí, es lo más probable porque es a lo que tienden siempre, ¿no? Necesitan controlar de alguna manera eh, la emisión. Porque Es muy de ahí probable salen sus que hagan algo votos. así. De ahí salen sus votos. Totalmente. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta, lo pueden ir escribiendo o hacer alguna acotación, nosotros lo vamos a ir leyendo, ¿sí? Bueno, Franco, ¿y vos qué opinás, por ejemplo, sobre el tema de la transformación que piensa hacer o que plantea Milei con respecto al sistema de trabajo? ¿No es cierto? Que él dice, bueno, chau indemnizaciones y hola seguro de desempleo. ¿Mm? ¿Qué opinas al respecto? A mí me parece, ¿También lo ves? a mí me parece ¿Lo ves excelente. posible? A mí me parece excelente. Uh-huh. Todos los países que han progresado económicamente tienen una flexibilización laboral muy fuerte. Yo te puedo contar mi caso acá. Yo vivo bajo esas normas hace más de 10 años. Yo no tengo indemnización. Es más, acá ni siquiera es ley las vacaciones. Acá la empresa que quiere te da vacaciones y la que no quiere no te las da. No es obligatorio dar vacaciones. El aguinaldo no existe, por supuesto, lo cual me parece otra cosa que es totalmente estúpida, el aguinaldo. Y la indemnización no existe. Acá, ojo, hay que entender cómo funciona Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos, cada estado es independiente. Yo estoy en el estado de la Florida. En el estado de la Florida la indemnización no existe. Digo esto porque no va a faltar alguien que diga, no, pero en el estado de no sé dónde, sí pagan indemnización. Sí, puede ser. Pero en la mayoría de los estados de Estados Unidos no. Se trabaja a voluntad. Y otra cosa que a mí me parece maravillosa es, porque genera buenas relaciones entre empleados y jefes, es no se necesita una razón para despedir a alguien.
vos no necesitas dar ninguna razón. Vos le decís a una persona, decidimos que no trabajas más acá, y esa persona va a cobrar hasta ese día, no va a cobrar ni un peso más. Algunas empresas te dicen, no, las próximas 2 semanas te las pago para que te consigas otro trabajo, ¿sí? Pero, pero nada más. Y vos no necesitas tener un motivo. En Argentina la ley laboral está hecha de tal manera que vos, inclusive teniendo motivos, y conozco casos, teniendo tus empleados grabados en video robando, no los puedes despedir, ¿sí? Y si los despediste, comes un No, juicio importantísimo. sí. Bueno, acá no se necesita un motivo, porque específicamente dice que la contratación es at will, es decir, a voluntad, y en el momento que se me termina la voluntad de darte trabajo, se me terminó, punto. Ya está. Mis razones pueden ser mil. Pueden ser presupuesto, crecimiento, no me gusta tu rendimiento, lo que fuere. Y no tengo por qué darte explicaciones. En los únicos casos en los cuales te puedes meter problemas acá es si te despiden por tu raza, tu preferencia sexual o tu religión, que caería dentro de lo que es discriminación. ¿Sí? Pero si el caso no cae dentro de lo que es discriminación, ¿listo? No puedes hacer nada, listo, ya está, no te quieren ahí, listo. Y a mí me parece Sí. excelente. Ahora, anda a explicarle eso al otro lado de esta fractura que yo te estoy diciendo, donde tenés un Moyano que hace 2, 3 años, no me acuerdo cuántos años hace, fue y presentó un proyecto en diputados de que el empresario cuando le iba bien tenía que compartir las ganancias con los empleados. El proyecto no prosperó porque lo que le dijeron fue, y cuando le va mal comparten la deuda y listo, ahí se murió el proyecto. ¿Sí? Pero lo presentó el Sí. proyecto, pero lo presentó. Vos Bueno, fijate. pensemos también lo que hizo el hijo en una oportunidad que era que querían sacar los informes a través de cartas físicas, y entonces, bueno, eso le quitaba trabajo no sé a quién, que tenía sus camiones, y entonces se hizo todo una especie de movimiento hasta que finalmente digamos, las notificaciones se siguieron haciendo a través de esta manera física, cuando es algo que va en contra de lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Que te mandan un mail. Sí, sí. Bueno, eso a mí. Y ahí, ¿sabes qué, Franco? Siempre me recuerda mucho, y volviendo al tema del trabajo, y bueno, yo siempre lo relaciono todo con la historia. Pensemos, y nos vamos a ir a Europa, ya que estamos, ¿sí? Nos vamos a ir un ratito a Europa, a la Europa pre-revolucionaria de la Francia, a Francia puntualmente. Y Francia tuvo un gran problema, porque todo lo que fue el proceso de industrialización que se dio, que comienza en Inglaterra, en el momento en el que llega a Francia se va a encontrar con un problema muy grande, que son los gremios. Son asociaciones de origen medieval, muy similares a los gremios actuales, podríamos decir, en donde cada uno tenía la obligación de vender y comprar a determinadas familias o grupos, y de esta manera se aseguraban siempre que nadie pasara hambre, pero que nadie creciera. ¿Sí? Entonces vos estabas sumamente limitado. Si vos tenías un hijo, iba a tener que hacer lo mismo que hacías vos. Si eras zapatero, tu hijo iba a ser zapatero, y así. Y le iban a comportar determinada familia, ¿no? Esta asociación que habían hecho los gremios, estas formas, realmente limitaron el crecimiento de Francia desde el punto de vista de la industrialización. A todo esto se suman los problemas políticos que va a traer la revolución, y recién 100 años después de que inició la revolución industrial Inglaterra, van a poder retomar y van a poder de alguna manera comenzar su propia revolución, ¿sí? Los franceses. Es muy interesante porque justamente mirá cómo le hizo perder tiempo y potencialidad a una Francia que hoy en día es uno de los países más potenciales incluso, ¿no? Yo, Me parece que el tema de la transformación laboral es base yo para creo cualquier país que que quiera crecer. yo creo que esas cosas que vos contás siempre de la Revolución Francesa, del momento ese intermedio que hubo, son geniales, porque fue como una especie de laboratorio donde se probaron muchas cosas, ¿no? Eh,
Yo recuerdo que muchos de los nichos que hay creados, me acuerdo que en Uruguay, yo no sé si sigue siendo así, pero cuando yo era adolescente y estudiaba, en Uruguay para ser escribano vos necesitabas un escribano en la familia. O necesitabas algún escribano que no tuviera familia que te cediera su licencia de escribano. ¿Sí? Entonces es como que el número de escribanos en el país era siempre el mismo. Porque vos podías estudiar para ser escribano en la universidad, pero tenías que esperar que tu pariente dejara de ejercer para que te pasara su licencia. Entonces ejercías como ayudante de tu pariente hasta que tu pariente te pasaba la licencia a vos. Y si tenías la mala suerte de estar en una familia que no tenía escribanos, tenías que salir a ver cómo comprabas la licencia de alguien que decidía retirarse y no tenía quien dejársela. Un poco como lo que era ser taxista también en una época, ¿no? Y Creo que lo de los taxistas no sé si sigue siendo así, ¿eh? en Uruguay sí, no sé en Argentina, en Uruguay sí, pero este es un concepto importante porque yo escucho muchas veces a los periodistas de los programas argentinos decir que el problema es que, y me causa mucha gracia cuando escuchas a tipos como Delía diciendo el problema es el capitalismo, y se enojan conmigo las personas a las que yo les cuento esto y les digo, se quejan del capitalismo, pero nunca vivieron el capitalismo. O sea, Argentina nunca fue capitalista, de la misma manera que Uruguay nunca fue capitalista. El sistema que tienen tanto Uruguay como Argentina se denomina en realidad mercantilismo gubernamental, no es capitalismo. El capitalismo requiere libre mercado, cosa que ni Argentina ni Uruguay tuvieron nunca. ¿Sí? Eh, y a mí me causa gracia porque los periodistas, a mi entender con mucha ignorancia, los periodistas de todos los periodistas que he escuchado hablar del tema, dicen que es un capitalismo de amigos y que el capitalismo funciona, pero el capitalismo de amigos no. No, no es un capitalismo de amigos, es mercantilismo gubernamental. ¿Qué es mercantilismo gubernamental? Bueno, es básicamente cuando vos podés comerciar, pero después que tenés una cantidad de aprobaciones, ¿sí? Por parte del gobierno. Esto viene de la época de la colonia, ¿sí? En la época de la colonia te decían cosas como, por ejemplo, sí, vos podés mandar todas las pieles que recolectes a España, siempre y cuando las mandes por esta línea de barcos. El dueño de esa línea de barcos lo que había hecho era un arreglo con el virrey para que solamente se reconocieran las pieles y llegaran a España si iban a través de sus barcos. Se acomodó, ¿sí? Que es lo mismo que hacen los gremios hoy o hicieron durante la historia de los últimos 100 años, de tanto de Uruguay como de Argentina, y un ejemplo típico es un taxi, ¿sí? Déjame plantearte la diferencia con acá por ejemplo, Uruguay, ¿sí? Si vos acá agarrás tu auto, vas a una plaza a las 5 de la tarde, a la hora que la gente sale de trabajar, y les decís, te llevo a tu casa, te cobro 20 mangos, ¿sí? Y juntás 4 o 5 personas y las llevas a cada uno a su casa, las repartís y entre todos te pagan, acá no estás haciendo nada ilegal, estás ejerciendo el comercio. Vos estás dando un servicio y la otra parte te está pagando. Es un acuerdo entre partes y no hay ninguna ilegalidad. En Uruguay eso está prohibido. Entiendo yo que en Argentina también, me puedo equivocar. En Uruguay eso está prohibido. ¿Por qué? Porque entran las regulaciones del gobierno. Es decir, no, mira, para hacer eso tenés que tener un registro de conducir especial. No podés tener registro de conducir. Entonces el registro de conducir especial te sale más caro. Tenés que pintar tu auto de amarillo y negro o del color que sean los taxis. ¿Sí? No podés tener un auto, por ejemplo, celeste. No, no, tenés que pintar del color que nosotros te decimos. Tenés que comprar una licencia. La licencia se vende, se la compras a otro taxista que se retira o se la compras al gobierno que tenés que esperar que salgan las licencias del gobierno, que salen el número X por año, etc. ¿Sí? Y después que tenés todo eso, y además tenés que tener un seguro especial, porque vos estás llevando pasajeros. No es lo mismo si llevas a tu esposa de pasajero que si llevas a una persona que no conoces. Si llevas a una persona que no conoces, por alguna razón mágica que el Estado dispone, es más caro el seguro. Entonces, si hay un accidente, si muere tu esposa es más barato, si muere una persona que vos no conocías, es más caro. ¿Sí? Entonces,
tenés toda esa máquina de impedimentos que lo que hacen es que no hay libre comercio. Por eso hace unos años atrás, cuando fue el furor de que Uber se expandió hacia todos los países del mundo, o a la mayoría del mundo occidental estamos hablando, se decía, existía el índice Uber, y se decía cuanto más fácil implementar Uber es en tu país, menos corrupción y más libertad de mercado hay. Tal cual, Franco. Cuanto más difícil es implementar Uber en tu país, menos libertad de mercado hay. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora pasa también eso con Airbnb. Sí, este sistema que, bueno, te permite empezar a vender experiencias, por ejemplo, experiencias por internet, uno puede dar clases, los llevas por un cementerio, no sé, una cuestión así, o experiencias reales. Entonces, ¿cómo se va a hacer en la Argentina? Eso es muy interesante porque, por ejemplo, podés hacer esto que estás planteando, es decir, viene a Mendoza un grupo de gente que es de Estados Unidos, supongamos, o de Brasil, y vos les vendés llevarlos a 3 bodegas. ¿Sí? Les estás vendiendo en realidad un servicio como de taxi. Y bueno, el recorrido, etc. Ahora, ¿eso cómo lo podés implementar acá? Si vos querés hacerlo no a través de esa aplicación, te van a cobrar, te cobran no sé cuánto seguros, tenés que pagar 100.000 pesos por utilizar un auto que es tuyo, ¿sí? Para hacer esto. O sea, tiene toda una serie de reglamentaciones que lo que hacen es estrujar a la Claro, permitime que te diga ¿no? una cosa. Al que quiera hacer algo. Permitime que te diga una cosa. Esas reglamentaciones no son más que robarte el dinero. Robar el dinero al que está queriendo emprender algo. Que sobre esto Milei ha hablado mucho y muy bien, ¿sí? Sobre estos ejemplos que estoy dando. Es simplemente gente que fue y logró hacer un acuerdo, es lo que yo te decía con el tema del virrey y el tipo que era dueño de la línea de barcos. Haceme que saca un decreto que diga que los únicos pieles que va a comprar España son las que se mandan por mis barcos. Yo tengo un negocio asegurado. Eso hicieron los taxistas, eso hicieron los camioneros, eso hicieron cuantos más. Los kioscos de revistas, que no sé si siguen existiendo en Buenos Aires. Pero en una época que vos querías poner un kiosco de revistas, había que ver si el gremio te dejaba. Y si te dejaba, el gremio te cobraba no te daba la esquina que vos querías, te daba la esquina que querían ellos, porque habían decidido, de una manera muy similar a las cuestiones que vos contás de la Francia post-revolución, o ese periodo raro que hubo en el medio, los iluminados, otro concepto que Milei ha volcado muchísimo, estos tipos que creen que saber del mercado más que el mercado mismo, decían dónde había que poner un kiosco de diario. Y por ahí vos vivías, no sé, en Palermo y te hacían poner un kiosco de diario en Lomas de Zamora. Porque bueno, ahí tenemos lugar para un kiosco de diario. En otro lado no. ¿Se entiende? Esa es la máquina de impedir negocios. Sí, totalmente. Se reentiende. Es que es así. Y después, ¿no es cierto? Se quejan cuando la gente viola directamente las reglas que han establecido para, bueno, para llevar a cabo sus negocios, ¿no? Entonces están buscando ahora, por ejemplo, que hubo un proyecto, no sé si se dio o no, de limitar Airbnb, porque, bueno, justamente es un espacio a través del cual la gente logra evadir los impuestos, ¿sí? De este Estado, que realmente es, o sea, insoportable. Es una carga inmensa sobre las espaldas de las personas que trabajan o que buscan de alguna manera salir de su situación económica negativa, supongamos, ¿no? O por el hecho de decir emprender y decir, bueno, quiero hacer algo que a mí me mejore la vida, pero no quiero estar manteniendo a tanta gente a través de mi esfuerzo, porque esa es la realidad. O sea, entonces me parece que esto que plantea Milei de hacer un cambio, por lo menos que se esté hablando, ¿no? Porque ya creo que es algo que se da y que es interesante de empezar a hablar sobre esto, ¿no? Acá había hicieron un comentario recién, y bueno, creo que se fue ya la persona que hizo el comentario, Mario Ferreira dijo, tuve 15 años un juicio laboral de un empleado que no trabajó nunca.
¿no? Ujú. ¿Cuántas empresas se fundieron por este tipo de situaciones, además? Sí. Yo cuando tuve empresa en Argentina me pasó. Y sí, y sí. Y las leyes están totalmente dadas, ¿sí? Hacia la persona y no hacia la empresa. El empresario es de por sí culpable por tener, ¿no? Ese Ujú. concepto se Sí. trasladó a la ley. Sí, la ley dice específicamente que vos tenés que convencer 100% al juez. Si el juez no está 100% convencido de lo que vos decís, tiene la obligación de fallar a favor del empleado, no importa las circunstancias. De hecho, a mí me pasó. Sí. Yo en un juicio, yo fui y le demostré al juez, yo personalmente fui y le presenté las pruebas y le demostré al juez que la persona que me estaba haciendo juicio había hecho juicio a mi empresa y a las 3 empresas anteriores donde había trabajado. Hacía lo mismo, iba, trabajaba 2 o 3 meses, esperaba que se cumplieran 6 meses y te hacía un juicio donde decía que le debía sueldos por un año. Y el juez, Claro. la respuesta que me dio el juez fue: mirá, flaco, la verdad es que me convences en un 99% de que tenés razón, pero no en un 100%. Y el 100%, y la ley dice que si yo no estoy convencido al 100%, tengo que fallar a favor del empleado. Así que voy a fallar a Claro, qué favor del empleado. vergüenza. Qué vergüenza. También ese tema, ¿no? La justicia que tenemos es vergonzosa. Eh, no, no. Es un país donde vos mirás y no sabes para dónde salir, ¿no es cierto? Corriendo, gritando. Por eso creo que Que sin un básicamente. pacto general, porque los únicos que pueden calmar a los gremios y dejarlos pasar cosas son los peronistas. Entonces, sin un pacto general, no hay forma. Sí, El único bueno, que pudo aplicar una reforma laboral, o sea, el único que pudo hacer cambios grandes que después se deshicieron fue Menem. ¿Y por qué fue Menem? sí. Porque tenía el peronismo de atrás. El peronismo mandó a callar a todo el mundo y se hizo lo que Menem quería. Sí, de todas maneras yo no sé si el peronismo hoy es tan fuerte como antes. A mí me parece que hay un cambio muy importante, que quizás no lo vamos a ver ahora, quizás no sé si va a ganar Milei o no, espero que sí, pero a mí me parece que los jóvenes tienen otra mitad y no son peronistas. Ni siquiera saben quién era Perón. Perón es un comeado. Este, Come pendeja. lo ven y dicen quién es Drácula, ¿no? Incluso vi uno que dijo que era el que hacía de Drácula. Mira, No tienen ni idea. si tenés Es tiempo, maravilloso, no sabes quién era el ni del. te escucho muy entrecortado, no te entiendo lo que estás diciendo. Sí, sí. Lo último que dijiste no se entendió. Ahí. No, que no saben quién era, o que no saben mucho de quién es el Che, ¿no? Uh-huh. Sí, hoy estoy teniendo problemas con internet. Si tenés tiempo, te recomiendo mirar la entrevista que le hizo Novarecio a Julio Bárbaro. No vas a coincidir con todo lo que dice Julio Bárbaro, pero tiene una visión muy interesante. Y justamente habla de eso, ¿no? Del peronismo, de que el kirchnerismo no es peronismo. Habla de un montón de cosas. Habla de que Menem traicionó el peronismo. Habla de que el peronismo se murió. Y habla de que Massa está vendiendo que se viene el nuevo peronismo, para adentro, ¿no? Puertas adentro. Y él lo va a votar a Massa. Está interesante. No. Votó a Bullrich Dijo que y sí. sí, y en la entrevista con Novarecio dijo: mentí, no, yo lo voté a Bullrich y lo voy a votar a Milei. Pero, ¿cuándo lo dijo eso? Hace 2 días atrás, 3 días atrás, esta semana en una entrevista con Novarecio. La Bueno, semana, pero la semana hace 2 o 3 anterior, días. la semana anterior, Sí. no sé dónde, él dijo que había votado a Massa. En la entrevista con Novarecio, dijo: no, la verdad es que mentí. Yo la voté a Patricia Bullrich y ahora lo voy a votar a Milei. Mira, vos sabés que hace 2 o 3 días tuiteó que iba a votar a Massa. Mirá. Así que no Bueno, o sé qué sea, le pasa. lo que dijo en la entrevista con Novarecio es que había No, mentido y que en realidad la votó a Bullrich. Y yo creo que dijo que lo iba a votar a Milei. No estoy 100% seguro. Pero creo que dijo que lo iba a votar a Milei. bueno, acá lo cambió de opinión ya. Porque eso lo leí, incluso lo estuvieron insultando.
Quizás por eso cambió de opinión después de Puede ser, que no sé. no votar a Milei, no Puede ser, sé. no sé, pero Novarecio le dijo lo mismo que dijiste vos, pero no dijiste el otro día. Sí, sí, mentí, dijo el tipo. Pero Puede ser eso. más allá de eso, la visión que tiene es cuando menos interesante. Para sentarse y escucharla, no quiere decir que uno vaya a coincidir con él, ¿no? Por lo menos no al 100%, pero es interesante sentarse y escucharlo. Cómo tiene una visión diferente de lo que está pasando dentro del peronismo. Él cree que Menem traicionó y que Kirchner terminó de destruir y un montón de cosas. Está bueno, si tenés tiempo, escucharlo. A cualquiera de los que están Sí, escuchando sí, esto, si tienen tiempo, escúchenlo. Para mí vale la pena. sí. No, bueno, sí, dice siempre muchas cuestiones bastante interesantes. Acá dice Puntiluz, dice, la gente no entiende, Massa no es la solución, es lo peor que le puede pasar al país, coincido totalmente con vos, Punti. Sí, yo creo lo mismo, a mí me da miedo más. Eso es lo que a mí me da miedo. Él, ¿sí? Porque muchos dicen, no, Milei esto, lo otro, grita. O sea, Pero bueno, te da pero él, miedo tu actual presidente. sí, bueno, exactamente. Porque el que está ahora es él, ¿no? Porque realmente que es lo que estábamos hablando hace un tiempo. Massa es parte de este Bueno, triunvirato de algún gobierno. mi, Yo diría que más Cristina, ¿no? Porque evidentemente te no sé perdimos. si se me escuchó. No, no se te escuchó. No, que lo que decía es que Massa hago con Cristina, porque Alberto Fernández no creo que haya gobernado en ningún momento. Yo creo que sí, en un principio algunas decisiones tomaba porque lo tenía Guzmán y, y tenía un par de ministros, algunas cosas metía la cuchara. La que está desaparecida es la vocera presidencial, persona que me genera muchísimo rechazo. Pero yo creo que sí, que en un principio sí. Ahora, fíjate que esto me lleva al tercer punto por el cual yo creo que Milei no va a poder cambiar el país. Yo creo que el pueblo en sí, los argentinos en sí, son demasiado pasivos. Mirá que yo en este momento les puedo decir, ustedes se creen que viven en democracia y no viven en democracia. Porque la definición de democracia es que la persona más votada es la que gobierna el país. ¿Quién votó a Massa? Nadie. Para gobernar el país, nadie. No digo en estas últimas elecciones, me refiero a las anteriores, ¿no? Sin embargo, está gobernando el país. ¿Alguien se quejó? ¿La oposición fue, se presentó, se hizo alguna marcha, algo? Se hizo una presentación en el Congreso diciendo no nos puede gobernar Massa porque a Massa nadie lo votó y eso sería salirse de la democracia? No, nadie hizo nada. Nadie hizo absolutamente nada. Sí, tal, Ni la oposición ni el tal cual. pueblo, nadie hizo nada. Sin embargo, ustedes no están viviendo en democracia. El requisito para vivir en democracia es que el más votado sea el que gobierne. De hecho, por eso es que Estados Unidos se autopercibe, se declara como no ser una democracia. Porque acá no, el más votado no es el que gobierna. Bueno, pero acá lo que tenemos es un presidente que no actuó. O sea, en los papeles aparentemente el gobierno. Pero sí, él gobierna. Todos los anuncios de economía que se están haciendo los tendría que hacer él. No Massa. Es que realmente este hombre yo no sé dónde está, ¿no es cierto? No sé, si hubiese sido un presidente que... O sea, nunca he visto algo similar, pero no lo he visto no solamente en la Argentina, no concibo un Una, presidente de esa manera, no puedo, un ejemplo, no hay. una definición que me hizo reír hoy de Julio Bárbaro fue que dijo, yo creí que Alberto era un poco mediocre hasta que descubrí que estaba enamorado de la mediocridad. Me hizo reír esa frase. Es Es que sí, profunda e hiriente. sí, sí. Bueno, es que realmente es muy, muy inepto. Que dentro de todo ha sido algo positivo para el país, en el sentido de que Ustedes lo votaron. Háganse cargo. Ustedes ustedes lo no, votaron. yo no, yo no. Ustedes los argentinos lo votaron. La mayoría sacó el 48% de los votos.
La mitad del país dijo, este tipo nos va a sacar de cualquier problema. Da para reflexionar. Sí. Da para reflexionar. Miren, mira, acá me pone Swift, que buscó el tuit de Julio Bárbaro y dice: voy a votar a Massa y no a Milei porque creo que con la decadencia que tenemos alcanza. No hay razón para incentivarla. Dice, ¿no? Capaz que me estoy equivocando yo y me pareció que dijo Milei y va a votar a Massa. Pero lo que él sí se corrigió es que no sé en qué otro canal o programa había dicho que había votado a Massa en la primera vuelta y no, él votó a Bullrich en la primera vuelta. Y él mismo dice, mentí, yo en realidad voté a Bullrich. Y bueno, ahora cuando vote va a decir si gana Milei que votó a Milei y si gana Massa que sí, que votó a Massa. Porque ante todo es peronista, Julio, ¿no? Sí, pero vos sabés que más allá de que yo siempre promuevo que hay que escucharlos. Yo lo que no creo y lo que no coincido es en descartar todo lo que dicen simplemente porque piensan distinto. Yo no voy a pensar nunca como Julio Bárbaro, seguro que no. Pero no me molesta sentarme y escucharlo porque ninguna persona está equivocada en todo lo que dice y ninguna persona tiene razón en todo lo que dice. ¿Sí? De hecho, con ese mismo criterio, yo me senté y me escuché el método Rebord, que es el podcast de Rebord, que le hizo 4 horas de entrevista a Máximo Kirchner. Nunca lo había escuchado en mi vida a Máximo Kirchner. Un día, hace meses ya, un día me senté y lo escuché. Me parece importante sentarse y escuchar lo que dicen del otro lado. ¿Sí? No tenés por qué coincidir, pero empezás a entender la lógica de lo que plantean, no te convencen, porque no tiene sentido. O sea, Máximo Kirchner, por ejemplo, odia al Fondo Monetario Internacional porque cree que es una entidad que solamente sirve para el mal, lo cual es una mentira, pero le parece muy bien ir a pedirle plata a China. Uno de los principales accionistas del Fondo Monetario Internacional es China. O sea, no tiene el más mínimo sentido las cosas que hace y dice. Pero escucharlo y entender, a mí, por ejemplo, me sirvió para entender si el tipo es un cínico, sabe cómo son las cosas y miente, o si realmente se cree las cosas que dice. La conclusión a que llegué es que se las cree. Se cree las cosas que él mismo dice. Pero Sí, yo creo que hay un componente de ignorancia muy importante en los dirigentes. No solamente el kirchnerismo, ¿eh? Y en el periodismo. Y en el pueblo. Sí, hay como una mediocridad muy grande que sea a nivel mundial, ¿no? Por ahí la gente hoy no está tan formada como antes, ni siquiera está informada, porque antes por lo menos había más información, más allá de que estamos en un momento en el que podemos tomar cualquier tablet o abrir cualquier sitio y bueno, y conocer, tenemos información como nunca, ¿no? Pero como que la gente Y se ha... la usamos menos que nunca. Pensamos menos que nunca, la utilizamos menos que nunca. Uh-huh, Esa ¿sí? información que tendría que ser realmente algo que nos diferencie. Yo ya me autopercibo viejo meado, pero si yo hubiese tenido de adolescente la disponibilidad de información que hay ahora, no sé qué hubiera hecho con mi vida, pero algo mucho mejor seguramente. Es que, bueno, justamente las personas que hacen uso de eso son las que están triunfando hoy. Pensemos en la pandemia, lo que pasó en la pandemia. O sea, ¿cuánta gente Lo único que pasó, vio esa crisis como una oportunidad? ¿Cómo? lo único importante que pasó en la pandemia fue el cumpleaños de Fabiola, no insistamos. Fue lo único importante. Sí, no, pero fuera de eso que es tan puntual, digamos, dentro de la estupidez de este país, me parece que es interesante, o sea, a mí me cambió la vida desde el punto de vista laboral, ¿sí? Yo me quedé sin trabajo en ese momento y lo que hice fue, bueno, voy a dar clases por internet, empecé a hacer cursos, medianamente me empezó a ir bien y bueno, y ahí fue una de las, de hecho es algo que hago hoy, ¿sí? Además de trabajar en internet en general. Pero yo siempre tuve esa idea de hacerlo, pero lo hacía de manera presencial y tenía 6 alumnos, con lo cual no me servía. ¿Qué me pasó? Me empujó la situación a buscar la forma de hacerlo, ¿sí? Y creo que eso quedó. Hoy en día yo tomo cursos de idiomas o incluso tengo a mi terapeuta a través de internet, lo cual me parece maravilloso
y hoy en día busco estudiar de esa forma porque me parece mucho mejor. Pero si no hubiese existido esta situación de ir a la pandemia, iba a buscar un curso de inglés donde tenía que ir, estar con adolescentes, por ejemplo, y sentirme una anciana o lo que fuese. Y ahora o sea, tengo una profesora directamente que me da clases particulares, que no está acá en Mendoza. Me parece a mí muy positivo y todo eso no se está aprovechando, creo, ¿no? Todo el mundo es como que se resiste Mira, todavía. te pongo una comparación directa. En este momento acá somos 20 y algo de personas que estamos con el cerebro abierto para sentarse y escuchar opiniones sobre política con las que uno puede coincidir o no, pero por lo menos lo ayudan a pensar. ¿Y cuánta gente está sentada mirando Tinelli? Y sí, Y bueno, el que está mirando Tinelli es el que te va a escuchar decir, la va a escuchar a Diana Mondino decir mercado, órganos, y va a decir, no, 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 a este no lo voto, sin el más mínimo análisis. Hay gente que sí, quiere, no, hay gente como la que está acá ahora que quiere por lo menos pensar, idealizar, tratar de entender por qué nos va bien, por qué nos va mal, qué podemos hacer para cambiar. Hay gente que no le interesa. básicamente. Es un problema pero siempre, ¿no? En este país, sobre todo, que hay, con lo que estábamos hablando, hay una baja de la capacidad intelectual, es decir, de la preocupación, de leer, de saber, y todo lo tienen que consumir ya de alguna manera masticado, ¿no? ¿Vos ves comentarios de la gente que yo veo, pero no, como estoy grabando, no me deja entrar en los comentarios? No, no hay muchos comentarios hoy. Me parece que los viernes se ve que la gente sale. Hace, lo bien que hace la gente. Sí, sí, totalmente. Hoy no están muy activos, ¿no? Por ahí el viernes también como que quedamos todos muy planchados, parece. Sí. O se tomaron toda la pastilla. Yo me tuve que tomar un café al principio del programa porque estaba planchadísimo. Sí, sí, yo también. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna... Acá tenemos una solicitud de alguien que quiere hablar, así que le vamos a dar la palabra. Dale. A ver... Armando. Listo, Armando. Ya podés hablar. No se escucha, está silenciado, Armando. Perdón, ahí ya me escuchan? Sí. Bien, bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Buenas noches. Quiero retomar un poco lo que estaba hablando Frankie de los tres motivos por los cuales tal vez mi ley no puede lograr un cambio en este país. Y tiene que ver con el Banco Central, por cómo está actualmente el Banco Central. Y voy a poner un ejemplo, de nuevo, México. En México, el encargado del Banco Central se le denomina gobernador y es independiente del gobierno en turno. De hecho, no depende del presidente. Sí. Desde que México implementó esta metodología de tener un gobernador del Banco Central, la economía mexicana repuntó un poco en cuanto a que casi por 20 años no se hablaba de inflación hasta que, bueno, llegó la pandemia y llegó el actual gobierno. Sí, la pandemia en cuanto a inflación fue transversal en el mundo, afectó a todos los países. Sí, claro. Pero, previo a eso, 20 años en México prácticamente no se hablaba de inflación. O sea, ya dejó de estar en el imaginario general colectivo el tema de inflación. Los aumentos de precios eran mínimos. De hecho, todavía me sigo sorprendiendo cuando pregunto por mi familia en México cómo están los precios y están de la gloria. ¿Sí? Acá, no me acuerdo cómo se le denomina al encargado del Banco Central, depende del gobierno en turno. Sí, el presidente del Banco Central en Argentina, sí. Déjame que te cuente algo, tenía cierta independencia, no tanta como la que vos estás mencionando en México, porque Argentina el único periodo que no tuvo inflación fue cuando gobernó Menem, porque estaba prácticamente dolarizada con el 1 a 1. Pero
La poca independencia que tenía el Banco Central la terminó de eliminar Cristina Kirchner cuando modifican la carta orgánica del Banco Central, que fue la famosa pelea con Redrado, ¿se acuerdan? Que Redrado no quería salir del Banco Central y lo terminaron sacando. Sí, que se atornilló la silla. Ajá. Bien, otro punto que quiero también mencionar es también por desgracia. Ahora, perdón, voy a aclarar algo. Si me preguntan, en este momento prefiero que quede bien. A Massa. A Massa lo considero, y mucha gente lo ha escuchado decir, que es un tipo oscuro. Massa. Dicho esto, veo muy complicado que Milei pueda hacer cambios, por muy ideas revolucionarias que tenga. La estructura política actual de este país no se lo permite. Exacto. No hay una estructura. No hay una estructura. O sea, si quiere hacer cambios, tiene que hacer reformas en las leyes. Y los números no le dan. Perdón, yo ahí no coincido con vos, Armando, porque ahora él tiene todo lo que es el PRO y los números le dan. No, no le dan. O lo acercan bastante. Lo acercan, pero no le dan. Ahora, si no hay negociación, en el único lugar donde tienen mayoría, si se unen todos, es en diputados. En senadores tienen minoría y no tiene gobernadores, Milei. Va a ser un gobierno muy, muy difícil, no solamente por la crisis económica que se viene, que tengan muy en claro que los 2 años que siguen van a ser duros, no importa quién gane, económicamente van a ser muy duros, sino que además va a ser muy complicado por el tema de las negociaciones. Siempre hay diputados o senadores del PRO que se pasan a votar con el peronismo porque les prometieron, no sé, una universidad no sé dónde, o siempre hay algo. Ni siquiera estoy hablando de acomodo de dinero, ¿no? Estoy hablando de beneficios para alguna ciudad. Pero siempre, bajo alguna excusa, hay alguno que no, yo voto con el peronismo porque, no sé, porque en la ciudad donde yo nací van a poner, no sé, una cancha de fútbol. Listo. Y eso va a hacer que sea muy difícil. Y para los cambios que quiere Milei, que se requiere la amplia mayoría, porque mayoría empleada, porque son cambios a nivel constitucional, no llega ni loco. De hecho, estuve revisando los números. Perdón, una cosa más, ya te dejo hablar, Armando. Estuve revisando los números hoy antes de entrar al programa, por si alguien me preguntaba. Dale, Armando, vos estabas diciendo algo. Bien. Lu, te voy a decir por qué no le alcanzan los números, además de lo que ya dijo Frankie. El apoyo que tienes del PRO, que no es lo mismo tener Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio ya se fraccionó y hay parte radical que ya se fue al lado masista, incluyendo gobernadores. Así que por eso siento que no le dan los números. El apoyo que le pueda dar el PRO es la mitad de Juntos por el Cambio, por lo tanto tampoco va a lograr esas mayorías que se necesitan. Sí, no coincido porque incluso, por ejemplo, en Mendoza, el gobernador, que es radical, ya dijo que va a apoyar a Milei, o sea que no es todo el radicalismo. Bueno, pero hay una parte que sí, Lu. En Córdoba también. Pero hay una parte que sí, lo que está diciendo Armando tiene razón. El 23% sacó Patricia Bullrich. Bueno, ese 23% que está en cualquiera de las dos cámaras no va a apoyar todo a Milei porque hay gente que ya dijo que en balotage vota a Massa. Con lo cual, cuando el peronismo quiera ir en contra de algo, a favor de algo, y no le den los números, lo primero que va a hacer va a ir a tocar a esos diputados o senadores y decirle, che, vos que en balotage votaste por Massa, apoyanos en esta. O sea, me parece que tiene razón Armando. Yo creo que el que gana generalmente después empieza a aglutinar gente que se va con él porque el político quiere que lo voten. Disculpen, no creo que vayan a mantener esa visión porque sabemos cómo son los políticos. Entonces, si ven que uno gana y le va bien, si Milei gana, bueno, se van a tratar de pasar para ese lado. Disculpen. ¿Sí? Las aves siempre están con el campeón. Sí. Tal cual, me parece que es así. Es así. Ahora. Bueno, sí, Franco. No, yo no dije nada, Fernando. No, iba a decir algo más, si me permiten. Dale. ¿Por qué no me gustaría Massa y que
a ver, sí, viene gobernando y la viene regando, cagando, para que me entiendan, desde hace un año. Pocos o tocan muy por encima el tema de sus vínculos con el narcotráfico. Siento que actualmente en Argentina no dimensionan realmente cuál es el problema del narcotráfico, porque no lo viven a los niveles que lo vive México. ¿Sí? Como no logran dimensionar ese gran problema que es el narcotráfico, dicen, ah, sí, tiene vínculos con el narco, pero piensan que son con los que venden Paco, con los que capos pequeños comparados con lo que es Colombia y México. ¿Sí? No logran dimensionar el gran peligro que significa el narcotráfico en un país. Ahí tendrían que hacer foco, decir, ojo, que el narcotráfico es una cosa muy seria, más allá de los problemas de salud. Yo no le escuché ninguna propuesta contra el narcotráfico a Milei tampoco. Sí habló de endurecer penas y meter gente preso, pero específicamente contra el narcotráfico yo no recuerdo haber escuchado nada. Ah, bueno, tampoco. Pero Sin duda igual, va a actuar más en contra del narcotráfico que en masa, eso seguro. Pero no, sí, me refiero a que sí. no tiene un plan concreto contra eso. Y tal vez el plan sea Bullrich. O sea, si eventualmente logra ganar, y por lo que se rumora que Bullrich quede como ministra de Seguridad, por ahí sí puede haber un poquito de lucha contra el narco. Tal vez no explicitado como propuesta. El tema es que ahora, por lo que hemos visto en los últimos días, sus declaraciones, las declaraciones de la Libertad Avanza, dan para ese tipo de confusiones que, por ejemplo, lo que comentaban recién del mercado de órganos, que la gente no se pone a analizar. ¿Sí? Y siento que es porque no saben comunicar. Si algo tiene la izquierda y el kirchnerismo es que te saben comunicar y se saben instalar un tema por más que sea una mentira, una falacia, pero te la saben instalar. En el primer momento en que Milei quiera decir vamos a hacer una reforma laboral, por muy buenas intenciones, por muy buen proyecto que quiera presentar, la oposición, y me refiero al lado, a la Peronista. izquierda, Sí. a la izquierda del propio kirchnerismo, te van a tirar el mismo cuento de, van a precarizar, van por tus derechos, van a sacarte todo esto. Y ahí Sí. la gente se va a espantar. Sí. Y van a decir, ah, no, sí, tienes razón, viene por mí. Y van a No ir al saben Congreso, y van a ir al Congreso y van a tirar otras 27 toneladas de piedra contra la reforma laboral. Claro. Bien, ¿Entiendes? bueno, los interrumpo porque acá tenemos una pregunta de Swift que me dice, Sarmiento, ¿con quién negoció para poder hacer los cambios? Bueno, fue otra época, porque en realidad Sarmiento negoció con tipos como Mitre, ¿sí? Y todo ese grupo de gente que tenía otra visión del país. Eh, pero, pero bueno, básicamente tuvo que negociar con el Congreso, que era un Congreso liberal, ¿sí? Y sí tuvo problemas, obviamente, para poder hacer esos cambios, pero fue logrando el apoyo. Además, Sarmiento, que es otra de las particularidades, tuvo que trabajar con Alsina, porque Alsina, digamos, básicamente le presta su partido a Sarmiento. Y con esa base, de alguna manera, logra, ¿sí?, gobernar. O sea que veamos qué interesante también esa cuestión que podemos ver de cómo se le presta un partido a Sarmiento, no en el sentido actual de lo que nosotros consideramos como partido, pero de alguna manera una base política que no tenía. Y además tiene el apoyo del ejército. Entonces, bueno, es más que interesante poder ver desde dónde se han ido tomando estas cuestiones y cómo siempre hizo falta de alguna manera que la civilización se uniera contra la barbarie. Y bueno, ya con esto me parece que vamos a ir dando por terminado el programa. No sé, Frankie, si querés acotar algo, si querés decir algo. Voy a hacer un comentario totalmente frívolo. Sí. ¿Vieron cómo le cambió la cara a Patricia Bullrich? Esa mujer se sacó un gran peso de encima. Esa mujer no quería ser presidente. Está mejor Sí. ahora que cuando
que no cuando perdió, que cuando estaba en campaña. Tiene mejor cara ahora. Sí, volvió a ser ella. Sí. Volvió a ser ella y creo que eso es más, yo les voy a hacer otro comentario. Creo que esto que pasó, si Milei gana, bueno, es lo mejor que nos podría haber pasado, porque si Milei ganaba o ganaba Bullrich y estábamos distanciados, podríamos decir, los que no queremos al kirchnerismo, iba a ser muy complicado, mucho más complicado. Me parece que esto que pasó, de alguna manera lo tenemos que tomar como algo necesario para construir desde otro espacio, ¿sí? Y también le hizo apoyó, digamos, de alguna manera le hizo un gran favor al macrismo, porque el macrismo se sacó de encima a los radicales que no apoyan, a tipos como, bueno, como Morales, que realmente no coincidían no pegaban con el macrismo. Sí, más que nada la idea de Milei, y a su vez, bueno, creo que se está construyendo un espacio diferente. Puede hacer que puedan gobernar, lo espero porque justamente me da miedo lo que puede hacer Massa, y bueno. ¿Vos seguís pensando que gana Milei? No, yo no pienso nada ahora, porque la verdad que no sé, pero me parece que Massa también, o sea, yo no sé por qué dicen, y esto no lo vamos a discutir, pero Massa, o sea, tiene mucho en contra también Massa para ganar. No sé. Tiene mucho más en contra que Milei, sin embargo, tiene la misma performance, lo cual habla de que es un animal político mucho más inteligente que Milei como animal político, ¿sí? Porque Sí, tiene todas en pero contra y sin embargo está al mismo nivel. claro, Es o lo inexplicable, incluso si se lo querés. ve como ganador, cuando él me Yo, parece que llegó a su techo. yo sigo creyendo que va a ganar. Yo sigo creyendo que Bien, gana Massa. Ojalá me equivoque, pero sigo creyendo que gana Massa. sí, ojalá te equivoques. Más que nunca es lo que deseo, que te equivoques. Las encuestas de esta semana estaban diciendo que estaba un puntito por arriba de Milei. Vamos a ver qué onda. Pero Y se está viendo el enojo, me parece que las encuestas que van a empezar a salir ahora es como que, bueno, la gente ya se olvidó, porque increíblemente pasó eso, de que les decían viejos meados. ¿Cuándo es el debate? El debate es una semana antes, O creo sea que que es este 12. fin de semana, no, el fin de semana que viene. Uh-huh. Ahí va a estar interesante. Y sí, Vamos a tener para hablar. sí, ahí Podemos vamos. hacer un especial, después del debate. Si no, vamos a estar despiertos, digo, al otro día. No, ya, ahora sabes que. Es así. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy viernes, que evidentemente somos pocos los que nos quedamos en casa, sí, evidentemente porque la gente sale a disfrutar de la vida. Y bueno, es lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a ir a dormir, yo por lo menos. Yo voy a disfrutar del sillón y la tele. Un rato. Que hoy trabajé Tal todo el cual, día. bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el lunes a las 10, como todos los lunes que vamos a estar y los viernes. Pará, estás dormida. Estás dormida. Martes y viernes. Perdón, no vengan el lunes. El martes lo cambiamos. Bien. Muchísimas gracias. Que Gracias estén a todos, muy bien. gente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.